Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas en la fe. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bienvenidos nuevamente aquí a este lugar, donde nos reunimos a través de las redes sociales, como decimos nosotros, congregándonos en casa. El Señor les bendiga de verdad. Un saludo fraternal a cada uno de ustedes, a sus familias. Les amamos muchísimo y anhelamos en el Señor poderles ver nuevamente. Para dar inicio el día de hoy, yo quiero que usted y yo podamos rendir en este momento nuestro corazón en oración y darle gracias al Señor por este día tan especial, por esta tarde de domingo, en el cual nos encontramos usted y yo reunidos para darle gloria, honra al Señor y exaltar su palabra. Entonces, acompáñenme usted en oración. Dígame: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa tarde. Señor, hoy venimos ante tu altar, reconociendo tu grandeza, tu majestad, que eres el Todopoderoso. Eterno eres, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día tan especial. Y te pedimos, Señor, que seas tú tomando, Señor, el control, Señor, de esta palabra tuya, de este momento, Señor. Tú eres el Dios fiel y bueno. Te pido, Señor, que bendigas, Señor, a aquellos que están oyendo y viendo este mensaje. Glorifícate, Señor, en sus vidas y en mi vida. Te ruego, Señor, que perdones todos nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad. Y tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia y de tu gracia, Rey. Gracias, Señor. Bendícenos en esta tarde, Señor, que nos encontramos para alabarte, para exaltar tu precioso nombre. Y que todos los corazones, Señor, estén dispuestos, Señor, a rendirse delante de ti. Gracias, Santo. Gracias, Señor. Usa nuestras vidas para tu gloria. Seamos siervos para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a todos los que se están conectando, bienvenidos. Y quiero que en este momento preparemos nuestro corazón para alabar y exaltar al Señor. Vamos a tener un momento de adoración y alabanza. Entonces preparemos nuestro corazón para eso, nuestros labios. Y juntémonos como familia en oración, en adoración, exaltación y alabanza. En el nombre de Jesús. Entonces preparémonos y ya volvemos. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene.
hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Yeah, yeah. Bueno, nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes, ya que nuestro corazón en este momento esté preparado para escuchar su palabra, después de haber alabado su precioso nombre, haber cantado a su precioso nombre y que su presencia esté en nuestras vidas. Hoy vamos a tener el tema, vamos a comenzar una serie que va a estar dividida en dos partes. La serie se titula Jesús y la oración del discípulo. Jesús y la oración del discípulo. Vamos con la primera parte. Se divide en dos partes. El texto que vamos a tomar es Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 15. Es el texto para la serie. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. La primera parte que vamos a tomar el día de hoy, que se titula Jesús enseña sobre la oración del discípulo, vamos a tomar los versículos del 5 al 8. O sea, Mateo 6 del 5 al 8 vamos a tratar el día de hoy. Y la segunda parte, que es el modelo y forma de la oración que viene del corazón de un verdadero discípulo, es la segunda parte. Tomaremos los versículos del 9 al 15. Entonces, para que estemos atentos, vamos a dividir esto en dos partes para que podamos profundizar un poco más sobre este tema y va a ser importante para nuestras vidas. Quiero que por favor de verdad prepare su corazón allí para estar atento a la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a comenzar y damos gracias al Señor por esto. Padre, gobierna, Señor, en nuestros corazones, gobierna en mi mente, Señor, y obra en mí, para que tu palabra, Señor, sea expuesta para honrarte y para glorificarte, y para que esta palabra, Señor, tuya sea exaltada. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Obra en los corazones de los que escuchan, mi Señor. Entonces comenzamos con el primer tema, que es Jesús enseña sobre la oración del discípulo. Y vamos a leer Mateo 6, versículos del 5 al 8. Vamos a leer, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. A Él sea la gloria, la honra y todo honor. Estamos viendo Mateo capítulo 6. Este capítulo 6 se encuentra dentro de lo que se denomina el Sermón del Monte, que viene del capítulo 5 al capítulo 7, es lo que se denomina el Sermón del Monte, y allí vienen diferentes enseñanzas. ¿Okay? En este pasaje que nosotros vamos a tomar del versículo 5 al 15, hay algo que nosotros vemos en este trozo de los versículos, y está lo que conocemos como el Padre Nuestro, que eso es lo que vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? Que es la oración que hizo Jesús allí, y esto lo podemos ver también en Lucas capítulo 11, del 2 al 4, ¿sí? Esa está registrada allí también, esta oración. Aunque Lucas y Mateo, para este tema, debemos estudiarlos por aparte, porque son dos perspectivas diferentes de cómo lo vieron los que escribieron todos los hechos, cada uno de su perspectiva, que es muy interesante. Pero quiero que tomemos algo que tienen en común, lo que es Lucas, capítulo 11, del 2 al 4, y esto que estamos leyendo de Mateo 6, del 5 al 15, y bueno, que es el Sermón del Monte. Y es algo que tienen en común, y es a quién va dirigida esta enseñanza. ¿Sí? Y esta enseñanza va dirigida a los discípulos. Vamos a considerar a quién va dirigida esta enseñanza, y quiero que lo veamos, tanto el texto como de Lucas como el de Mateo, desde el capítulo 5 al 7, y el Lucas capítulo 11, nos deja claro, es enfático, que únicamente esta enseñanza es para sus discípulos. Si nosotros leemos Mateo capítulo 5, iniciando el Sermón del Monte, versículos 1 y 2, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, o sea, Jesús sentándose en el monte, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. O sea que Jesús se subió al monte, vio a la multitud, se subió al monte, y allí llegaron sus discípulos. Dice que abrió su boca y les empezó a enseñar. ¿Qué les comenzó a enseñar? Todo lo que vemos nosotros sobre el tema del Sermón del Monte. En este Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7, Jesús se dirige a sus seguidores y habla acerca de los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus privilegios y sus responsabilidades? ¿Y cuál es su destino? A eso se refiere el Sermón del Monte. Y ahí está el capítulo 6. Es una de las enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces, para dejar claro, es a quién va dirigida esta enseñanza. Es para aquellos que en verdad son discípulos de Cristo, sus seguidores, aquellos que han aceptado a Cristo, a sus hijos. Esta enseñanza es para ellos. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas solo la pueden entender aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo. ¿Sí? Entonces quiero dejar claro aquí, para poder tener un mejor entendimiento. Muchas personas no entienden muchas enseñanzas de Jesús, y tal vez es por eso. Mucha gente tiene la Biblia en sus casas. Muchos yo he visto que uno entra y tienen abierta la Biblia en el Salmo 91 y bueno, en fin, en otros salmos. Pero están ahí y uno mira que está amarillita esa hoja allí del Salmo 91, pero uno va a mirar las otras hojas y están en blanco. ¿Por qué? Porque no es usada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todos los que tienen una Biblia, no todos los que van a una iglesia, verdaderamente son hijos de Dios. Y eso lo estuvimos hablando en la serie pasada que estuvimos tratando sobre el verdadero cristiano y auténtico cristiano, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene la fe salvadora? ¿Y qué es la fe salvadora? Entonces, continuando con esto, es importante que nosotros como hijos de Dios podamos tener
en claro las enseñanzas de Jesús. Y hoy vamos a ver este tema sobre Jesús y la oración, como lo titula allí el trozo de versículos que tomamos nosotros. Y vamos a continuar a empezar. Y dice en el versículo 5, y cuando ores, ¿qué está hablando Jesús allí? De la oración. Y cuando ores, quiero leerles. Edgar McKendry fue un predicador metodista, y en uno de sus libros, hablando sobre este tema, sobre Jesús y la oración, hablando de la oración, escribió lo siguiente. Dice: la oración es, por consiguiente, uno de los principios esenciales de la piedad en cada dispensación y para cada hijo de Dios. Y el propósito del Señor es reforzar, recuperar, espiritualizar aquellos deberes que son esenciales e indispensables dentro de la conducta y actitud de cada uno de sus hijos. De ahí que la falta de oración signifique rebelión, discordia y anarquía, porque la oración dentro del gobierno moral de Dios es tan fuerte como la ley de la gravedad en este mundo material, y tan necesaria como esta para sostener las cosas de su propia esfera de la vida. Aquí lo que dice McKendry es que está diciendo: la oración es tan importante que la compara con la ley de la gravedad. Si no tuviéramos ley de la gravedad, estaríamos dispersos. Pero gracias a la ley de la gravedad estamos pegados aquí, no estamos flotando hacia el espacio exterior. Y es así que tan importante es la oración, porque nos mantiene pegados a todos, al Creador del universo, el que sostiene todas las cosas. Por eso es importante. Y habla de que aquel que no ora y que se considera hijo de Dios, pero que no ora, se convierte en un rebelde y en un anarquista. Y es importante esto, porque es verdad. Una persona que no ora es como diciéndole a Dios que no lo necesita. Por eso es importante también la oración. Daniel Valladares, en su comentario sobre capítulo 6 de Mateo, dice: como cristianos creemos que la oración es algo fundamental y esencial en la vida cristiana. Creemos que la oración es poderosa para transformar nuestras vidas y obrar en nuestros corazones y en otros corazones conforme a su voluntad. Podemos ver a través de las Escrituras que varios personajes bíblicos oraron en momentos de su vida y Dios actuó conforme a sus propósitos. Hoy no es diferente. Dios usa nuestras oraciones para llevar a cabo sus planes en el mundo. Eso es lo que dice Daniel Valladares, de un comentario haciendo un estudio sobre el capítulo 6 de Jesús y la oración. Entonces es importante que aquí está hablando de la oración, cuán importante es la oración. Y continuando dice: no seáis como los hipócritas. ¿Sí? Quiero que veamos aquí, en el versículo 5 dice que no seamos como los hipócritas. ¿Sí? Y en el versículo 7 dice que no seáis vanas repeticiones como los gentiles. Vamos a ver estas dos partes porque es importante el por qué el Señor lo dice. ¿Sí? Nos está diciendo: no sean como ellos, no sean ni semejante a ellos. Bueno, entonces dice: no seas como los hipócritas. ¿Sí? Aquí se refiere a los escribas y fariseos. Hipócrita viene de hipócritos, que significa máscara. Nosotros en teatro utilizamos hipócritas, máscaras. ¿Sí? Que es lo que utilizamos para actuar. Y esto es lo que se refería a eso, y hace referencia a los escribas y fariseos que dicen que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Usaban máscara. Su oración no era genuina, no era real. ¿Sí? Entonces eran considerados hipócritas por el Señor. Personas que actuaban, usaban máscara, que no eran sinceros. Obviamente Jesús no está condenando aquí que se ore de pie y en público, ¿sí? Porque las Escrituras nos muestran que sí se puede. En ejemplo, Salomón ora públicamente
delante de la presencia de Dios. En 2 de Crónicas 6, capítulo 6, versículo 13 y el versículo 13, lo podemos leer. Nehemías también oró, en el capítulo 9 también oró con el pueblo pidiendo perdón de pecados. Estaba allí en público de pie orando. Entonces no está condenando el tema de orar, obviamente, en público y de pie, no. ¿Qué está diciendo aquí? Es la actitud del corazón. Porque les habla de hipócritas, o sea que lo que estaban orando no era real, porque sus oraciones no estaban dirigidas a Dios, estaba dirigida hacia la gente. ¿Y por qué lo sé? Porque lo dice aquí. Dice, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué estaba diciendo? Estaban dirigiendo su oración hacia la gente para que la gente les aplaudiera. Y el Señor dice, bueno, de allí van a tener su recompensa de la gente. Entonces, cuando habla de eso, dice, porque Dios no escuchará entonces, Dios no recompensará esa oración, porque no los escuchará. La bendición que debería venir no vendrá, porque son oraciones que son falsas. Es una máscara, no se sienten. De verdad no hay un corazón que quiera adorar. De pronto se saben toda la escritura porque oraban. Y lo vemos en otros capítulos cuando está el fariseo y está el pobre allí, pecador. Y el otro, el fariseo, yo no soy como él. Son falsas oraciones. Porque no hay un corazón contrito y humillado delante del Señor. Entonces, dice el versículo 6, mas tú, cuando ores, cuando dice mas tú, se refiere al verdadero Hijo de Dios, al verdadero cristiano. Dice, mas tú, que eres un verdadero Hijo de Dios, mas tú, que tienes fruto digno de arrepentimiento, más tú que muestras los frutos de un verdadero cristiano, más tú, está haciendo diferencia dentro de los hipócritas y entre los gentiles. Está diciendo, más tú que eres hijo de Dios, tú que me estás siguiendo, tú que eres seguidor de Cristo, cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu aposento. Esto es tan importante aquí. ¿Y por qué lo dice el Señor? Muchas veces se nos ha enseñado en estos versículos que bueno, que es entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta y orar. Pero eso es lo que estaba diciendo el Señor allí. ¿Es eso lo que significa? Para entenderlo tenemos que irnos a la época. ¿Qué pasaba allí? ¿Cómo eran las casas? Resulta que en las casas de la época de Jesús, interiormente no tenían puertas. La única era algo que era el aposento, o habitación, o cámara, que era en el griego tamaión, que es un lugar que era usado como bodega para guardar los alimentos y cosas de valor esencial. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor aquí? Que la oración debe ocupar un lugar muy importante en nuestras vidas, que la oración debe tener un valor esencial. Cuando habla de que era un lugar para guardar alimentos, la oración es alimento para el alma, para el espíritu, y debe estar guardada en un lugar exclusivo que debe tener un valor, debe ser valorado. La oración en estos momentos en la iglesia no es valorada la oración. No está en un lugar precioso. Aquí el Señor está diciendo, cuando entra a tu aposento, o sea, entras al lugar donde guarda las cosas de valor, el alimento, las cosas esenciales, y cerrada la puerta, está diciendo que esa parte de que la oración es tan importante y tiene tanto valor, porque es el medio por el cual nos comunicamos con el Creador de todo el universo. Es importantísimo, tiene un valor incalculable.
pero en ese momento no es valorado de esa manera. Y dice, y cerrada la puerta. ¿Por qué cerrada la puerta? Porque si se deja abierto, si tú dejas un lugar donde guardan las cosas de valor y los alimentos y dejas la puerta abierta, ¿qué es lo más seguro que pasa? Que alguien se lleve eso, ¿verdad? O que se entre algún pesticida, alguna cosa y contamine lo que está dentro, los alimentos. Algo malo puede pasar, por eso dice cerrada puerta. ¿Qué significa? Habla de guardar y preservar, no dejar que nada entre y contamine, ni nada que robe el momento. Más adelante, ahora les voy a explicar el porqué de preservar y no dejar contaminar. Pero eso es lo que quiere decir el Señor. Si fuese de cerrarse en un cuarto y orar, no tendría sentido para la época. ¿Por qué? Porque las casas no tenían puertas interiores, solamente el lugar donde se guardaban las cosas de valor. En algunas traducciones lo hablan como armario, ¿sí? Era un lugar donde se guardaban las cosas de valor. Y si nosotros vemos a Jesús y vemos los momentos que salía con los discípulos, Jesús era tan importante el momento de orar con el Padre que se apartaba. Dice que se apartaba para orar. Eso es lo que nos está diciendo. Es tan importante que dejas de hacer todo lo que estás haciendo para apartarte. Que tenga tanto valor la oración, que tenga tanto valor encontrarte con tu Padre, que eso lo vamos a ver ahora, que tengas el momento especial. Amén. Entonces, dice, mas tú cuando ores entra al aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre. Entonces aquí dice, ora a tu Padre. Aquí cuando habla de orar a tu Padre, está hablando de confianza, de reconocer la paternidad de Dios. Y esta solamente la reconocen los hijos. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando estos que reconocen aquí, que pueden reconocer la paternidad de Dios, son estos que recibieron y creyeron en el nombre de Jesús, y que por Dios, porque el mismo Dios en su voluntad los hizo hijos, les dio la potestad, estos pueden reconocer la paternidad de Dios y tienen la confianza para acercarse a su Padre. A eso es lo que le dice, y ora a tu Padre, a eso se refiere. Y dice, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué habla aquí en secreto? Está hablando, en el griego habla de privado, oculto, que está oculto allí, ¿sí? Y habla de que si tú entras allí, estás en oculto con Él, es algo privado con Él. Entonces lo podemos comparar como cuando Moisés subió al monte Sinaí por las tablas de la ley, estuvo de tú a tú con Dios. Eso es lo que se refiere a ese momento. El Padre que está en lo secreto, que está en secreto, que está en lo privado, que está ese momento allí, es como si estuviera esperando siempre, en el mismo lugar, en un lugar secreto, donde tú te vas a encontrar con Él. Él siempre está esperando. Quien no va somos nosotros, pero Él siempre está allí esperando, en ese lugar, algunos le dirían el lugar VIP, super VIP. Estar allí, presente, único, exclusivo, y te ha separado ese lugar de frente a ti, es una silla, un lugar especial para ti, y Él siempre va a estar presente. Está en lo secreto. Y lamentablemente muchas personas no valoran esta parte. Mira, Thomas Manton, que es un escritor puritano piadoso, dice esto respecto a este asunto que estamos hablando sobre Mateo 6. Dice,
decimos que no tenemos tiempo para orar en el secreto, pero sí tenemos tiempo para todo lo demás. Tiempo para comer, beber, para los hijos, para los amigos, para la familia, pero no hay tiempo para lo que sostiene todo esto. Decimos que no tenemos un lugar privado, pero Jesús halló una montaña, Pedro una azotea, los profetas el desierto. Si amas a alguien, encontrarás un lugar para estar a solas con él. Entonces, cuando habla el Señor, cuando dice que el aposento, ese es el lugar donde vamos a estar en la intimidad, es el momento preciso para estar con Él, y que debe tener un valor incalculable, que debe ser valorado totalmente, porque el Señor siempre va a estar ahí, el creador del universo, el Dios que sostiene todas las cosas, el creador de todo lo visible e invisible, está ahí, está allí en este lugar. Y dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración en lo privado con Dios, al estar de tú a tú con Dios, logra hacer en nosotros cosas maravillosas, y que cuando lo hacemos de forma constante, esto es algo que se notará públicamente, obrará en nuestras vidas. Escuchen bien, obrará en nuestras vidas. ¿Qué es lo que anhela todo cristiano? Que debe anhelar todo cristiano, que anhela en este momento todo cristiano, que Dios obre en nuestras vidas, ¿verdad? Como una persona dice ser cristiana, que no respeta la oración, que no valora la oración, que le importa cinco, que el creador del universo, tu Padre eterno, esté esperando en ese lugar para encontrarse contigo, y tú no aparezcas por días, por semanas, y aún así quieres que Dios obre en tu vida. No puede ser así. No puede ser así. Y eso es lo que nosotros anhelamos, que Dios obre en nuestra vida. Pero ¿cómo es la manera de que Dios obre en nuestra vida? Teniendo una constante en oración. Amén. Y obviamente, cuando habla de recompensa, es algo que solo Dios lo puede dar. Solo Dios lo puede dar. Amén. La recompensa que viene de Dios para sus hijos es solamente para los hijos, no para los bastardos. Suena duro, pero es la verdad. Y es importante tenerlo claro. Y dice, versículo 7, y aquí vamos con otro, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Oigan bien. Primero nos dijo, no hagan como los hipócritas, como los fariseos y los escribas, que todos por tradición y por lucirse, ¿sí? Y ahora nos dice, no sean tampoco como los gentiles. Aquí cuando habla de los gentiles, está hablando de los que no tienen a Dios, de los paganos. Gentil aquí habla, literalmente dice, los que no conocen a Dios, los que no tienen a Dios. Pero cuando dice, y cuando ores, o sea que está diciendo al que tiene a Dios, al Hijo de Dios, ¿cierto? No sea como el gentil, como el que no tiene a Dios, ¿sí? Y esto habla, ¿por qué? Porque los gentiles también tenían dioses, los paganos tenían sus dioses, ¿sí? Y eso no es solo del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la época de que estaban los paganos en Egipto y todo el tema de las tierras de los jebuseos y amorreos y todos sus dioses, no, también estamos hablando en la actualidad. Los musulmanes oran, los budistas oran, los católicos romanos oran, ¿sí? Pero la característica que los mantiene es esas repeticiones, esas vanas repeticiones, ¿sí? Si nosotros vemos en 2 Reyes capítulo 18 versículo 26, allí está este gran profeta Elías enfrentándose a los 450 profetas de Baal, ¿sí?
Y cuenta aquí, quiero que se los voy a leer, y dice, Segunda Reyes 18:26, los profetas de Baal tomaron el toro que se les dio y lo prepararon, y luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, imagínense, desde la mañana hasta el mediodía, y decían, Baal, respóndenos. Desde la mañana hasta el mediodía solo decían, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, imagínense eso, repitiendo y repitiendo esto. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total, no se les respondía. Más adelante, nosotros tenemos aquí, en el versículo 9 en adelante, habla del Padre Nuestro, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la próxima parte. Pero este tema del Padre Nuestro ha sido, lo han convertido en algo místico. Entonces han tomado este Padre Nuestro y lo han vuelto una oración repetitiva, haciendo lo contrario a lo que el Señor nos pide, ¿cierto? Y es algo que no debe ser así. Y habla en este pasaje cuando dice, no seáis como ellos, como los gentiles que no tienen a Dios, ¿sí? Usando vanas repeticiones. Y cuando habla de esto, es importante, como ellos tienen sus dioses, son dioses fabricados, son sus dioses fabricados y tienen sus oraciones. Versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Qué quiere decir aquí el Señor Jesús? La oración que está enseñando y cómo enseña el Señor la oración es diferente a lo que enseña de los paganos, es totalmente diferente a lo de los hipócritas, ¿sí? Pero ¿qué pasa en esta época? Quiero hablar de esta época. Lamentablemente hemos metido cosas del mundo, mundanas, paganas, en las oraciones cristianas. Hay algo que se llama, yo sé que usted lo ha escuchado, si ha leído el libro del secreto, que habla sobre la ley de la atracción, ¿cierto? Ok, esto lo usan también mucho los de la nueva era y bueno, y grandes, se supone que los grandes millonarios del éxito utilizan este sistema, ¿sí? Que son las declaraciones y decretos positivos, el decretar y el declarar. Eso no viene de la Biblia, eso nunca lo han enseñado la Biblia como tal, eso es algo que viene de la nueva era, es más, empezó a finales del siglo XX y lo que lleva del siglo XXI. Antes de eso no se hablaba de esas cosas, dentro del ámbito cristiano estoy hablando. En el mundo, en el sistema mundano, sí, se hablaba de eso. Pero aquí el Señor nos dice, no sean semejantes a ellos. No usen las oraciones que usan ellos, no sean semejantes, no las usen cuando se dirijan a mi Padre eterno. Porque Él no es un Dios, dice aquí, el 8, dice, no seáis semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Está diciendo, no usen esas oraciones mundanas, paganas, cuando oren a mi Padre. Cuando oren al Padre no lo usen. Usen y hagan lo que yo les estoy diciendo. Lamentablemente es verdad. Se han metido tantas cosas, se han inventado tantas cosas sobre la oración. Una de ellas, hablando sobre la guerra espiritual, algo tan errado que han enseñado, nada bíblico, aunque utilicen la Biblia, no es bíblico lo que hacen, ¿sí? El tema de reprender y el tema de hacer muchas cosas que no van de acuerdo o son mal enseñados, así usan los versículos, pero usan los versículos mal porque no tienen idea.
y han metido oraciones. Entonces cuando yo escucho ahora, y es que miren por internet, por Facebook, pastores, personas orando, es tan duro ver que sus oraciones son hipócritas y sus oraciones son paganas. No hay una verdadera oración. Cuando tú lees Salmos, cuando lees toda la Biblia, cuando hay oraciones al Padre, esas oraciones tan hermosas, tan sinceras, pero todas esas oraciones son totalmente diferentes a lo que vemos ahora. Totalmente diferente. Y dice que no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. Es total, porque Dios conoce nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. Y Él actúa a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. Cuando nosotros oramos, y oramos de la manera que nos dirigimos al Padre en reverencia, que eso vamos a ver un poco de cómo es la oración del Padre Nuestro, y vamos a hablar de ese tema, ese tipo de oración, y cómo Jesús oraba, y lo vemos, es totalmente diferente a lo que nos han enseñado, y cómo vemos pastores y hermanos, aún de la congregación, que tienen oraciones que lamentablemente no son ni bíblicas. Cuando el Señor dice, no sean semejantes a ellos, no traigan oraciones mundanas delante de mi Padre. No lo hagan. No sean hipócritas tampoco. No usen la oración para recibir aplausos, por más que le metan versículos bíblicos. Entonces todo habla de la actitud del corazón. Es importante que tengamos muy claro esto. En la segunda parte que vamos a tener, vamos a continuar. Y hoy yo quiero que usted incline su corazón y sea sincero con el Señor. Y dígale, si le han enseñado a orar mal, dígale al Señor. Si usted ha tenido una mala práctica, porque ha sido mal enseñado o porque le ha venido a usted en gana hacerlo, sea sincero con el Señor. Y permita que el Espíritu Santo le guíe. ¿Por qué estoy hablando del tema de hoy? Porque lamentablemente mucha gente no le ha respondido al Señor la oración. Y quedan frustrados y le echan la culpa al Señor. Y no es que quiera decir que el Señor no escuche la oración de un corazón contrito y humillado. Claro que sí la escucha. Pero cuando hacemos oraciones, siendo nosotros conscientes y sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta su palabra, Dios no la escucha. Y hay muchos que lamentablemente no han sido escuchados. Muchos están hablando cosas locas por Facebook, por sus canales de televisión. Muchos predicadores siguen decretando que el virus del COVID-19 desaparece hoy. Y lo decretan, y que por la autoridad que tienen en Jesús. Y eso no es así. Eso no es una oración pagana. Y no han sido escuchados. Yo le advierto a la iglesia, porque es por amor, porque cuán me interesa a mí que usted y yo podamos acercarnos de verdad de una manera genuina, bíblica, a nuestro Padre. Si usted escuchó todo lo que hemos hablado, ya tiene una idea de cuán importante es la oración. Y es importante de verdad la oración. Usted tiene
usted tiene que rendir su vida. Usted tiene que reconocer. Miren, de verdad, tiene que reconocer que la oración no ha sido lo más importante en su vida. Que ha sido más importante otras cosas. Cuando el Señor Jesús aquí nos enseña y enseña la oración a sus discípulos, está diciendo, esto es lo más importante para sus vidas. Es tan importante, tiene que tener un valor incalculable. Tiene que estar guardado y preservado. Y por eso habla aquí de cuando cerrada la puerta, dice que significa de no dejar entrar, que se robe en el momento, ni dejar contaminar. Y a eso se refiere cuando dice que no metamos oraciones mundanas, que no nos contaminemos con oraciones como si fuera un Dios creado, como si fuera un becerro de oro. Así no es la cosa, y así no es. Reconozca delante del Señor que la oración no ha sido valorada, que ha sido puesta en muchos casos en el barril de la basura o escondida con los zapatos del armario. Porque si usted y yo somos iglesia, debemos atender a esta enseñanza. Amén. Quiero que oremos y que el Señor obre en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre bueno, por tu palabra. Hoy te pido, Señor, que como iglesia, Señor, toquen nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Que redargulles, Señor, nuestras mentes, que redargulles en nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor, y que podamos tener claro, Señor, que de verdad la oración no ha sido valorada, que no hemos sido personas que amemos el orar, que la iglesia, Señor, no ama la oración. Pero te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones el pedir perdón por esto. Y que pongas en nuestros corazones el querer como el hacer, de buscarte en oración, de tener ese momento y valorarlo, que sea único, que sea lo más importante, que sea lo primero que queramos hacer. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacerlo, Padre, que sin importar la situación, la condición, el momento, que podamos apartar ese lugar, ese momento para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor, a la verdad. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a quitar toda contaminación de nuestra boca en la oración. Ayúdanos, Padre bueno. Y danos libertad en Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu obre de verdad nuestras vidas. Y no sea algo falso y mentiroso, sino que sea de verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y todo honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, de verdad es un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Y pido al cielo, pido al Señor que obre en sus vidas. Amén. Y que usted allí pueda escuchar la voz del Señor también con el amar a la obra de Dios. Y pido que sea Dios obrando en su vida para que usted ame también la obra del Señor y apoye la obra del Señor. Extienda su mano para bendecir nuestro ministerio, para bendecir la obra, para seguir predicando, para poder sostener la obra a los ministros, porque necesitamos como iglesia que sea suplida toda necesidad. Amén. Y si quiere hacer su donación, su ofrenda, su diezmo, puede hacerlo a través de los canales que aparecen aquí a continuación.
y que sea Dios bendiciendo. Damos gracias al Señor por la vida de todos aquellos que han ofrendado, que han dado sus donaciones, quienes nos han apoyado en oración también, y que Dios bendiga la obra de sus manos. El Señor es bueno y es fiel, en el nombre de Jesús. Y para terminar, yo quiero dejarlos ya con los niños, para que llamen a los niños y puedan estar pendientes. Ya empieza su clase, y los dejo con la maestra para que los niños sean instruidos también en la palabra. Va a ser una clase muy hermosa, y los padres, los papitos, también pueden estar atentos de lo que se está enseñando. Bueno, entonces un abrazo fuerte y nos vemos el próximo domingo, Dios permita. Dios les bendiga. Trae tu presencia, Señor, que el cielo venga a nuestra adoración. Hoy llena la tierra, hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya, cantamos de tu amor. 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 Trae tu presencia, Señor, que el cielo venga a nuestra adoración. Hoy llena la tierra, hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya, cantamos de tu amor. 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 Aleluya. Bienvenidos a IBC Kids, Dios los bendiga enormemente, les envío un abrazo grandote. Hoy tengo una clase maravillosa para todos ustedes, así que antes de comenzar vamos a hacer la oración. Cierra tus ojitos y no te encuentras, por favor. Papito Dios, te damos gracias por todo lo que nos has permitido tener en el día de hoy. Te damos gracias porque aquí estamos todos conectados, escuchando de tu palabra y pedimos de tu dirección. Ayúdanos a poder entender y que seamos hacedores de ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy se llama Pequeños Sabios. Así que busca tu Biblia y en el libro de Proverbios, capítulo 30, del 24 al 28, veamos qué nos dice. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas.
La araña que atrapas con la mano y está en palacio de rey. El libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón. Él se caracterizó por su sabiduría. ¿Dónde obtuvo él esa sabiduría? Esa sabiduría se la dio Papito Dios. Por ello, la sabiduría es la capacidad de aplicar todo lo que se sabe de una forma prudente. Veamos qué aprendemos de estos animalitos, de su sabiduría en el libro de Proverbios. Como sabemos, tenemos 4 animalitos que son las hormigas, los conejos, las langostas y las arañas. Se caracterizan por ser animales muy esforzados, por ser muy trabajadoras y por ser muy sociables. Ellas tienen un cerebro mayor y más desarrollado que otros animales. Yo he visto a hormiguitas cargando pedazos de frutas, pedacitos de pan, granitos de arroz y cargan también hojitas muy grandes. Ellas son llamadas sabias en la Biblia porque trabajan durante todo el verano para tener suficientes alimentos en el invierno, ya que ellas en el invierno no pueden salir por lo que está muy lluvioso. Y también porque ellas no trabajan para sí solas, ellas ayudan a sus compañeritas a poder lograr también sus objetivos. Ellas ayudan unas con las otras. Por ello las hormiguitas son muy sabias, porque no solamente por ser muy trabajadoras, sino por ser muy sociables, por ser buenas compañeras. Aquí tenemos a nuestra hormiguita. Como segundo tenemos a los conejos. Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 30, verso 26. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Los conejos son mis animales favoritos. Ellos se caracterizan por ser muy tiernos y por ser débiles. Pero mira que ellos buscan un buen lugar donde esconderse. Los conejos hacen sus madrigueras debajo de la tierra y las cubren con muchas piedrecitas. Las hacen sobre una buena base para que los enemigos, sus depredadores, no les hagan daño. Pues como no se pueden defender de tal forma, ellos buscan un refugio donde esconderse, donde estar seguro de ellos. Ellos se caracterizan también por ser animales muy prevenidos. Por ello hacen sus casitas sobre una buena. Como tercero encontramos a las langostas. Veamos qué nos dice Proverbios 30, 27. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las langostas son muy similares a los grillos. Ellas se caracterizan porque son muy ordenadas y porque a pesar de que no tienen un rey que las lidere, ellas cuando salen así por muchísimo, por montones, por millones, ellas hacen todo ordenadamente. Como cuarto tenemos a las arañas. Veamos qué nos dice Proverbios 30, 28. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Las arañas son animalitos que no a todos nos gustan. Ellas se caracterizan por su ingenio y por su destreza al momento de realizar sus redes. Estos 4 animalitos nos dejan una gran enseñanza, que Papito Dios no solamente se fija en las personas muy grandes, Él también se fija en las más pequeñas, porque todos somos su creación. Papito Dios se fija en lo que hay en tu corazón, Él se fija en tu corazón, en cuán limpio lo tienes. Papito Dios no le importa si tú eres pequeñito, si tú eres chiquitico, si tú eres grandote. A Él lo único que le importa son tus buenas acciones, todo lo que tú estás haciendo que sea agradable delante de Él. Estos 4 animalitos se caracterizan por su sabiduría, muy pequeños pero sabios. Hormigas nos enseñan que debemos de ser trabajadores, de esforzarnos por aquello lo cual queremos lograr, que no solamente nos preocupemos por nosotros mismos, que también ayudemos a aquel compañerito que lo necesita en trabajos, en estudios. No nos preocupemos solo por nosotros, ayudemos a aquel que nos rodea. Nos enseñan a ser sociables, nos enseñan a ser trabajadores, nos enseñan a ser prudentes, responsables con todo lo que hacemos. Nos
nos enseñan que por muy débiles que seamos, debemos de buscar un buen refugio. Por ello, ese refugio que nosotros debemos de buscar es Papito Dios. Nosotros con Papito Dios nos sentimos muy seguros porque nada nos va a hacer daño. Cuando estás acompañado, cuando estás solito, Papito Dios siempre está allí para acompañarte. Él jamás te va a dejar solo. Por eso los conejos construyen sus casas sobre una base muy fuerte. Nosotros también debemos de construir nuestra casa sobre una base muy fuerte que es Papito Dios. Las langostas nos enseñan que debemos de estar unidos en familia, que debemos de estar todos unidos, sin discusiones, sin peleas, sin mentiras. Hay que estar pacientes, ayudándonos los unos con los otros, estar haciendo lo correcto delante de Papito. Último, las arañas nos enseñan que por muy grande que sea el problema que estemos enfrentando, la dificultad, la ansiedad, no debemos de preocuparnos. En vez de mirar ese problema, miremos mejor quién está con nosotros, que ese es Papito Dios. Papito Dios está siempre contigo en todo momento. Muchas veces nos da miedo que nos dejen durmiendo solitos y que todo esté oscuro, ¿verdad? Pero recuerda que Papito Dios es luz. Recuerda que Papito Dios está allí siempre para guardarte y para acompañarte. No tienes que esperar a ser grandote como nosotros para empezar a ser ordenado, para empezar a ayudar en la casa, para cumplir con tus tareas y con tus deberes. No tienes que esperar a ser grande para aprender del orden. Desde ahora que estás pequeñito, es mejor que empieces a actuar con sabiduría, a hacer las cosas con sabiduría, a ser prudente, a ayudar a aquel que nos rodea. Desde ahora que estás pequeñito, aprende del orden, aprende a hacer cosas maravillosas. ¿Y cuáles cosas maravillosas? Leer la Biblia, y no solo leerla, sino aplicarla en nuestro día a día, a cada situación, porque en ella hay muchísimas cosas las cuales debemos aprender y muchísimas cosas las cuales nos hacen crecer como personas. Si en la Biblia encontramos este maravilloso ejemplo que nos enseñan los animalitos con su sabiduría, nosotros también lo podemos hacer. Si estos pequeños animalitos hicieron cosas grandes, tú también lo puedes hacer. Papito Dios te ama, Papito Dios te cuida, te guarda y Él siempre fija su mirada en ti. Él escucha tu oración. Vamos a hacer la oración final y vamos a pedirle a Papito Dios que nos ayude a ser esos niños fuertes, esos niños esforzados, esos niños trabajadores. Cierra tus ojitos y no te encuentras, por favor. Papito Dios, te queremos dar gracias porque ha sido una clase maravillosa en la cual pudimos aprender más de tu palabra. En el día de hoy nos has enseñado que no importa que seamos pequeñitos, tú fijas tu mirada en nosotros y que tú estás allí siempre para guardarnos y para protegernos. Papito Dios, no queremos esperar a ser grandes para empezar a hacer las cosas bien. Desde ahora que estamos pequeñitos queremos empezar a hacer bien, a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, a buscarte y a seguirte. Te damos gracias por este maravilloso tiempo, por esta tarde tan hermosa. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Último, tenemos nuestras manualidades. Les voy a enseñar cómo hacerlas. La hormiguita, pues la hice de este color anaranjadita, pues hay rojas, las hay negras y yo como no tenía color negro, yo la quise hacer de este color. La hice con cartulina anaranjada, cartulina verde. Todas estas partecitas las dibujé, las recorté. Aquí están las paticas, sus zapaticos y miren que son muy fáciles de hacer. Aquí escribí el proverbio, el capítulo y los versículos los cuales estuvimos estudiando. Todo esto es muy fácil de hacer, no necesitas tener muchísimas cosas con lo que tengas en casa. Acá tengo al conejito, mira, hice un círculo y lo dividí por la mitad, dibujé al conejito, lo pegué, pero como no tenía cartulina blanca, pues lo dibujé en una hojita, lo pegué y aquí está. Miren, lo pueden observar.
nuestro conejito. Yo hice dos porque como les dije me encantan los conejitos. Aquí tengo este otro. Como tercero, las langostas. La langosta es muy fácil de hacer. Solo igualmente haces un círculo, lo divides por la mitad, pero no solamente vas a hacer uno, vas a hacer dos, que es uno, vas a hacer tres, perdón, que es la cabecita, el círculo para la cabecita, y los otros dos, uno que sea verde y el otro amarillo. Los doblas, los metes por la mitad y que quede afuera el color amarillo. Las paticas muy sencillas, con un solo molde las haces toditas. Mira más de cerca para que puedas mirar cómo son las piernecitas, mira la parte de atrás, mira sus antenitas, todo es muy fácil. Con los mismos moldes de las piernecitas yo se lo hice acá, sino que un poco más pequeños. Y mira que también queda así, muy bonita. Mira, qué hermosa se ve. Y por último a nuestra araña. Nuestra arañita muy fácil. Vas a recortar vas a recortar tres láminas de papel de color rojo, del color que tú tengas, de 4 centímetros. 4 centímetros cada una de ancho, de largo. Tienes que hacer 3 tamaños, tamaño grande, mediano y pequeño. Las paticas, 6 láminas de 1 centímetro de ancho, del tamaño de largo del que tú quieras hacer. Mira qué maravillosa. Y estos son nuestros hermosos animalitos que nos están acompañando hoy. Ellos son nuestras mascoticas en el día de hoy. Dios te bendiga, te envío un abrazo grandotote y me encantó poder compartir contigo.